Ley de continuidad y de Bernoulli. Un conjunto de leyes o ecuaciones que son utilizados para el análisis de fluidos. En el caso de la ley de continuidad fue creada por el italiano Leonardo da Vinci, alguien que nació por 1452, artista de la pintura, de la escultura, arquitecto, ingeniero, una persona que hizo análisis sobre temas de anatomía, generó varios tipos de mecanismos de maquinaria, y Bernoulli, que es un matemático que nació hacia los 1700, y él creó dicha ecuación. De hecho, son una familia de 5 de apellido Bernoulli, pero el Bernoulli que hablamos es Daniel Bernoulli, de los 1700. Luego esto fue modificado por el matemático Leonhard Euler en 1752. La ley de continuidad de Bernoulli se basa sobre un fluido, es decir, un fluido que tiene un diámetro inicial, un diámetro final, un estado inicial del cual parte hacia un estado final donde este fluido sigue una dirección. De tal manera que se puede visualizar los siguientes parámetros: un radio 1 de una circunferencia, la de la posición inicial o de entrada, un radio 2 o radio final o estado 2, que hay una cantidad de fluido que fluye hacia una dirección, y esta se llama caudal, que es el flujo de dicho fluido. El fluido puede ser agua, puede ser leche, puede ser gasolina, puede ser petróleo, puede ser trementina u otro tipo. La ley de continuidad, que es la ley creada por Leonardo da Vinci, se basa sobre esto. La velocidad 1 por la aceleración 1, la velocidad 1 por el área 1 igual a la velocidad 2 por el área 2. Es decir, velocidad y área 1 de la posición inicial y la velocidad 2 por el área 2, donde se genera el caudal o flujo. Y eso es lo que se le llama ley de continuidad. Lógicamente, el área 1 y el área 2, dado que son circunferencias, depende de radio 1 y radio 2 respectivamente. Así que el área 1 es pi por R1 al cuadrado y área 2 pi por R2 al cuadrado. De manera que se tienen los parámetros de velocidad 1 y velocidad 2 en términos de metros sobre segundo. Y en el caso de radio, de unidad de metros. Las áreas 1 y 2 en términos de metros cuadrados. El caudal, un flujo de metros cúbicos sobre segundo. El volumen, cada segundo con cierto cambio, un cambio de volumen respecto al tiempo en segundos. Eso es lo referente a la ley de la continuidad, que ha creado por Leonardo da Vinci, ingeniero, arquitecto, uno de los que hizo los análisis de anatomía, un gran artista de la pintura y de la escultura, y creador de los principios de varias máquinas, como por ejemplo máquinas de vuelo, maquinaria submarina, las catapultas y otro tipo de instrumentaciones. Después del tratamiento de la
ley de continuidad, configuramos esto con una referencia de una línea para indicar un posicionamiento de referencia, para dar origen a otros parámetros para hacer el análisis conforme a la ecuación de Bernoulli o ley de Bernoulli, en el cual se necesita una altura 1 y una altura 2, la altura de la posición 1 y la altura de la posición 2, que va desde una línea de referencia, desde ese punto de referencia hasta el centro de la circunferencia, en el caso del 1. Lo mismo ocurre con la altura 2, desde el punto de referencia hasta el centro de la circunferencia. Y utiliza también una presión 1 o presión inicial o de entrada, una presión 2 o presión final o de salida. Entonces, en la ecuación de Bernoulli se establece una serie de configuración matemática basado en la presión 1 sumado con la densidad por la gravedad por la altura 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Aquí es notable algo, la densidad se mantiene fija, no hay variación. La densidad, que es la relación de masa sobre volumen, la cantidad de masa sobre volumen es constante en todo el proceso, se ve más evidenciado cuando vemos todo el resto de la otra ecuación. El lado de la izquierda de la ecuación o del estado 1 y la parte del lado de la derecha o el estado 2 o etapa inicial y etapa final. Vemos la presión 2 más la densidad de la gravedad por la altura 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Tanto al inicio como al final o del 1 y 2 tienen la misma densidad, ρ, que es una letra griega, que aquí también se manifiesta esa densidad en la fórmula. La gravedad también es una constante, que es una aceleración que depende de la atracción gravitacional. Entonces, en base a esto, se va a desarrollar una parte de lo que es la dinámica de fluidos, en base a la ley de continuidad y la ley de Bernoulli. Sobre esta base de este conocimiento científico, se ha creado toda una conceptualización del desarrollo de la hidráulica. Luego de ahí, vamos a hacer un análisis de unidades, tomando como patrón la presión más la densidad por la gravedad por la altura más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Conociendo el ρ, que es la densidad, y que la densidad es igual a la masa, donde la masa está representada en kilogramos, sobre volumen, que es metros cúbicos, kilogramos sobre metros cúbicos. La gravedad, que es una aceleración, que es distancia sobre tiempo al cuadrado, distancia que es metro, y el tiempo al cuadrado, segundo al cuadrado. La velocidad al cuadrado, donde la velocidad es metros, se refiere a esto, metros sobre segundo, pero que al estar al cuadrado, estamos hablando de las unidades de metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Es requerible, aunque no esté en la fórmula, hablar de lo que es la fuerza, dado que por la transformación que pretendemos hacer del análisis de unidades, sabiendo que la fuerza, su unidad es newtons. Un desarrollo de Isaac Newton, otro matemático, y que tiene la tercera ley de Newton, que es fuerza igual a masa por aceleración, donde Newton representa la relación de la masa, que es kilogramos, la aceleración, que es metros sobre segundo cuadrado. O sea que un newton es lo mismo que hablar de 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Luego entonces necesitamos hacer
un análisis de lo que es las unidades de la presión. Sabe que inicialmente la unidad principal de la presión es Pascal. Pascal, que lo vamos a representar como PA, y que la fuerza es newtons, entonces newton aquí, sobre el área que es metros cuadrados, por eso newton sobre metros cuadrados. Pero luego sabemos que la fuerza, como tenemos aquí en la fórmula, es masa por aceleración, y masa por aceleración, como es una fuerza y es newton, su simbolización de unidades kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Esto mismo lo vamos a colocar aquí en el numerador y acá abajo lo correspondiente a área, que es metros cuadrados, quedando la siguiente expresión. Esto que es esto mismo de aquí, y metros cuadrados que corresponde al área. Estamos correlacionando fuerza, que es esto, y área, que es esto, y que todo esto nos representa lo que es la presión de Pascal en términos de kilogramos, metros y segundos, pero que necesita ser depurado de tal manera que estos segundos, que está dividiendo estos segundos cuadrados, se va aquí al denominador a multiplicar con metros cuadrados, quedando de la siguiente manera: kilogramos por metro, que es esto mismo, esto que se va al denominador y va a multiplicar metros cuadrados por segundo cuadrado, expresado en esta forma. Luego de ahí hay que hacer una simplificación de esta unidad. Tenemos metros cuadrados, con metros se va a uno de los metros y queda metros como única unidad, escrito de la siguiente manera: kilogramos sobre metros por segundo cuadrado, que esto es lo que nos representa el valor de la presión de pascales y su equivalente en términos de kilogramos y metros y segundos. Hablar de un pascal es lo mismo que decir un kilogramo sobre metros por segundo cuadrado. Y con esa información seguimos con el análisis, dado que ya tenemos la deducción de lo que es pascal en términos de kilogramos, metros y segundos para la presión. Ahora nos falta analizar esta componente de aquí y esta componente de aquí, que deben de coincidir con llegar a este resultado de acá. En la siguiente página se vuelve a escribir las componentes de la ecuación de Bernoulli: presión más la densidad por la gravedad por la altura más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, y su equivalente que hemos encontrado de lo que es la presión de Pascal, equivalente a 1 kilogramo sobre metros por segundo cuadrado. Entonces debemos llegar a esta deducción tanto para esta componente como para esta. Entonces vamos a hacer el primer análisis para esto. Densidad por gravedad por altura, que es lo que tenemos acá. Y hacemos entonces las indicaciones de la densidad, que es masa sobre volumen, kilogramos sobre metros cúbicos. La gravedad, que es distancia, que es metro, sobre tiempo al cuadrado, que es segundo al cuadrado. Esto corresponde a la densidad, esto corresponde a la gravedad. Y la altura, que es metros. Entonces, un primer acercamiento es expresar la multiplicación de m por m, que quedaría m cuadrado. Esto se mantiene igual, así que entonces se escribe de esta forma: kilogramos sobre metros cúbicos, metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Metros cuadrados de aquí se va con metros cuadrados, quedando libre aquí metros. Es decir, la siguiente expresión: kilogramos sobre metros por segundo cuadrado, que esto es justamente lo que queríamos llegar a partir de que eso es la representación de pascales, que coincide. Hemos coincidido con eso. Ahora vamos a hacer el análisis de esta otra parte de las componentes de la ecuación de Bernoulli. En la siguiente página tenemos escrito
las expresiones de la componente de Bernoulli, lo que tenemos que llegar, kilogramos sobre metros sobre segundo cuadrado, y la componente que vamos a estudiar, que es un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. La indicación de las unidades, en primer lugar, la densidad, que es masa, kilogramos, sobre volumen, que es metros cúbicos, y la velocidad, que es metros sobre segundo, pero como está elevado al cuadrado, metros cuadrados sobre segundo cuadrado. De aquí, metros cuadrados se va con metros cuadrados de aquí, saliendo libre metros, pudiéndose entonces escribir de esta forma: kilogramos sobre metros por segundo cuadrado en el denominador, que es justamente la deducción. Así hemos encontrado cómo esto representa presión en términos de pascales, que es lo mismo pascales aquí, pascales acá, y que eso lo deducimos encontrando que aquí es kilogramos sobre metros por segundo cuadrado, lo mismo aquí, kilogramos sobre metros por segundo al cuadrado, kilogramos sobre metros por segundo cuadrado. En la misma unidad, manteniendo ese criterio de unicidad de la existencia del mismo tipo de unidad. De ahí, en la siguiente página, esto que hemos analizado, que forma parte de la teoría, vamos a resolver un problema. La deducción hecha de las unidades es algo que no se tiene que memorizar, simplemente es como para tener una referencia mental de por qué se llega a esas unidades de Pascal. Ahora, el trabajo de aquí sí es interesante, resolver el problema. Esto nos representa el fluido en movimiento. Entonces, un fluido de amoníaco con una densidad de 825 kilogramos sobre metros cúbicos. Fluye en una sección de entrada de 6 metros y una sección de salida de 2 metros, a una tasa de 6 metros cúbicos sobre segundo, a una altura inicial de 1 metro y una final de 3 metros, a una presión de entrada de 70 kilopascales con una gravedad de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Primero tenemos esto en color azul, la dirección del flujo que está expresado otras partes, como la indicación del radio de la circunferencia, la línea referencial de análisis, la línea café, para la indicación de las alturas, lo rojo que representa el radio, lo verde que representa la altura, una altura tanto en el estado 1 como en el estado 2. Tenemos aquí ρ, que es la densidad de 826 kilogramos sobre metros cúbicos, que es el primer dato que tenemos aquí en el enunciado. Un flujo de amoníaco con una densidad de 826 kilogramos sobre metros cúbicos. Esa es la densidad. Fluye en una sección de entrada de 6 metros. Esos 6 metros es el radio aquí representado en rojo, que ese es el valor de R1. Luego tenemos y una sección de salida de 2 metros que corresponde al radio 2 de la parte roja de la circunferencia. De la circunferencia 1, 6 metros, y de la circunferencia 2, 2 metros de radio. Luego de eso tenemos aquí una tasa de 5 metros cúbicos sobre segundo, que esto es el caudal, nos representa el caudal, ese flujo expresado aquí, y la dirección de ese movimiento. Cada segundo se arrastra 5 metros cúbicos de volumen de fluido. ¿De qué fluido? De amoníaco. Entonces, en 2 segundos fluye 10 metros cúbicos de amoníaco. En 3 segundos, 15 metros cúbicos.
De ahí tenemos la altura 1, de acuerdo a esto, a una tasa de 5 metros cúbicos sobre segundo, a una altura inicial de 1 metro, que es el H1 que tenemos acá, igual a 1 metro. Luego tenemos H2, que es la altura 2, de 3 metros, que está evidenciado aquí, y una final de 3 metros. Con esa información nosotros podemos esquematizar el siguiente desarrollo de la siguiente forma, agrupando los datos, donde el flujo o el caudal es 5 metros cúbicos sobre segundo, la densidad de 9.81 metros sobre segundo cuadrado, la presión 1, que es de 70 kilopascales, es la presión de entrada. El radio 1, que es de 6 metros, el radio 2 de 2 metros, el radio de las circunferencias. La altura 1 es de 1 metro, la altura 2 es de 3 metros. Y lo que debemos obtener es el área inicial. ¿Cómo vamos a resolver esto del área inicial? Mediante esta fórmula geométrica. El área 1 es igual a pi por R1 al cuadrado. Y como R1 es 6 metros, eso lo planteamos de esta manera: área 1 igual a pi, entre paréntesis 6 metros elevado al cuadrado. Entonces resolvemos, si hay al cuadrado, que es 6 por 6, 36 por metros cuadrados, y luego pi por 36 nos da el área 1 de 113.097 metros cuadrados. Luego, numeral 2, vamos a calcular el área final. El área final, que es A sub 2 igual a pi por R sub 2 elevado al cuadrado. Y como radio 2 es 2 metros, esos 2 metros lo vamos a colocar acá, lo vamos a poner entre paréntesis elevado al cuadrado, quedando de la siguiente forma: área 1 igual a pi, entre paréntesis 2 metros elevado al cuadrado. Entonces el 2 nos indica que multipliquemos este consigo mismo, 2 por 2, que es metros cuadrados, es 4 metros cuadrados, escrito de la siguiente forma. Luego multiplicamos pi por 4 para obtener el área 2, y eso nos da 12.566 metros cuadrados el área 2, el área de la sección 1, el área de la sección 2, que esto se calculó geométricamente. Todavía no hemos utilizado ni la ecuación de continuidad ni la ecuación de Bernoulli. Solo hemos hecho los cálculos matemáticos, y este es el proceso de trabajo que vamos a seguir en los problemas que luego asignaré. Una vez teniendo el área 1 o área inicial y el área 2 o área final, nos vamos a la siguiente página para proseguir los cálculos. Aquí sí vamos a utilizar la ecuación de continuidad, la ecuación realizada por Leonardo da Vinci, que nació en 1452, es decir, que es un matemático, ingeniero, arquitecto, artista de la pintura y de la escultura, el que dio los primeros pasos para el desarrollo del conocimiento de la anatomía, de la creación de los submarinos. Vamos a obtener entonces la velocidad inicial. Como es la velocidad inicial se refiere a 1, vamos a usar Q, que es el caudal o flujo, igual al área 1 por volumen 1, velocidad 1, escrito de esta manera: caudal o flujo igual al área 1 por la velocidad 1, la velocidad de inicio. Entonces hacemos lo siguiente: lo que está aquí con respecto al igual al lado de la derecha lo pongo ahora al lado de la izquierda, y lo que está aquí al lado de la izquierda con respecto al igual lo pongo acá al lado de la
derecha. Y con eso entonces podemos despejar la velocidad 1 o velocidad inicial de esta manera. Como área 1 está multiplicando, pasa a dividir área 1, quedando velocidad 1 igual a caudal entre el área 1. Y con eso entonces nosotros podemos hacer la sustitución que el caudal, que es el flujo, de 5 metros cúbicos sobre segundo, que es el dato que nos dan. Y el área 1 fue lo que calculamos anteriormente, que era 113.09 metros cuadrados. Dividimos 5 entre 113.09 y nos da 0.04421, y como es velocidad nos queda metros sobre segundo. Ese es el paso 3. El paso 4 es obtener la velocidad final o la velocidad 2, donde relacionamos la cantidad de flujo o caudal igual al área 2 por la velocidad 2. Y esa expresión la tenemos escrito aquí. Despejamos, el objetivo es despejar b sub 2, pero primero esto de aquí que está al lado de la derecha lo colocamos hacia el lado de la izquierda, y esto que está a la izquierda lo colocamos hacia la derecha. Cambiamos el orden de las posiciones en la siguiente forma: área 2 por velocidad 2 igual a caudal o flujo. Luego, al despejar b sub 2 nos va a quedar q sobre a sub 2. Q, que es el caudal, y tenemos aquí Q, que es el caudal que está allá al lado de la derecha, sobre el área 2, que el área 2 es lo que está multiplicando a b sub 2. Con esto, en la siguiente página lo escribimos y nos queda lo siguiente. Y escribimos entonces caudal, que son los 5 metros cúbicos sobre segundo, sobre la velocidad, el área 2, que son 12.566 metros cuadrados. Dividimos 5 entre 12.566, quedando de la siguiente manera: velocidad 2 igual a 0.39, 789 metros sobre segundo. Y ahí tenemos entonces el cálculo de la velocidad 2. Luego, el cálculo más difícil, que es el paso 5, es la presión final. Entonces, en el paso 3 y 4 se utilizó la ecuación de continuidad, la ecuación de Leonardo da Vinci. Y aquí, para calcular la presión final, hacemos uso de la ecuación de Bernoulli, que estamos hablando de los 1700. Entonces, para eso planteamos las unidades que tenemos, los valores numéricos de la velocidad 1, de la velocidad 2, que fue lo calculado, área 1 y área 2, que fue lo calculado, el cálculo geométrico, y aquí el cálculo a través de la ecuación de continuidad, y luego la altura 1, altura 2, que son los datos que nos proporciona, la densidad, que es uniforme, y como es amoníaco, por eso es 826 kilogramos sobre metros cúbicos, que es el dato que nos han dado, y la gravedad, que es una condición de estabilidad por la atracción gravitacional, que es un tipo de aceleración. Y entonces tenemos la presión 1, que son los 70 kilopascales, que por cierto, por la expresión kilo, significa que multiplicamos por 1000, o sea que 70 kilopascales es lo mismo que decir 70.000 pascales. Entonces, con eso ya escribimos la parte de lo que es la ecuación de Bernoulli. Aquí es donde aplicamos Bernoulli, donde esta es la parte del estado 1 o estado inicial, presión 1 más densidad por gravedad por altura 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Y que esto debe ser igual al estado 2, que vamos a escribir, que corresponde a la presión 2 más la densidad por la gravedad por la altura 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. La densidad del estado 1 es el mismo valor de densidad del estado 2, manifestado acá. Que esa es la condición del fluido, de la cantidad de circulación de masa sobre cantidad de volumen. Y bueno, entonces
Peso 1, que es los 70 kilopascales, lo escribimos acá. Luego hay que escribir estos tres que están multiplicando la densidad por la gravedad por la altura, colocando previamente más. La densidad, que es lo que tenemos aquí, 826 kilogramos sobre metros cúbicos, lo escribimos acá. Y que eso está multiplicando, de acuerdo a esta parte de la fórmula, por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado, que lo escribimos aquí. Y la altura 1, que está multiplicando a esto, la altura 1, que es de 1 metro, eso lo colocamos en multiplicación acá, escrito de esa manera. Y de acuerdo, siguiendo la fórmula, hemos escrito esta parte del estado 1, esta otra parte del estado 1, ahora vamos con más, que lo vamos a escribir aquí. Luego escribimos 1 medio, acá. Ya tenemos escrito 1 medio, ahora vamos por la densidad, donde la densidad es 826 kilogramos sobre metros cúbicos, es lo que planteamos aquí como multiplicación. Y por la velocidad 1 elevado al cuadrado, donde la velocidad 1 es 0.04421 metros sobre segundo, lo vamos a escribir aquí, eso elevado al cuadrado. Ahí está, aquí se muestra que está elevado al cuadrado. Ya tenemos entonces primera componente del estado 1, segunda componente del estado 2, tercera componente del estado 3. Igual, vamos a escribir el igual acá. Lo hemos puesto en rojo para ser distintivo de lo que es el estado inicial y lo que luego viene el estado final o estado 2. P sub 2, que es la presión 2, que es lo que nos piden calcular, que es la presión final. Eso lo vamos a escribir en este lado de la igualdad. Ahí lo tenemos en color rojo para hacer notable. Y luego entonces más, escribimos más acá, para luego escribir el producto de estos tres valores numéricos de esas variables. Comenzando con la densidad, que es 826 kilogramos sobre metros cúbicos, que lo vamos a escribir aquí. Y esto multiplicando por la gravedad que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado, que es lo que debemos escribir a este lado. Ahí lo tenemos. Más, escribimos más acá. Bueno, nos hizo falta la altura 2. Esto nos representa la altura 2 de 3 metros, que es lo que tenemos aquí, altura 2. Ahora sí, el más, que es lo que escribimos después de esto. Esta componente nos representa esto, la multiplicación de densidad por gravedad por altura 2. La altura 2, que fue lo último que colocamos, más, que lo escribimos después de 3 metros. Bueno, lo vamos a escribir, lo hemos escrito aquí. Más 1 medio, escribimos a este lado 1 medio. 1 medio de la densidad, donde la densidad son 826 kilogramos metros cúbicos, que eso lo colocamos aquí en multiplicación. De ahí, la velocidad 2 al cuadrado, que es lo que vamos a escribir aquí, que esa velocidad 2 es 0.39789 metros sobre segundo. Este valor de aquí lo vamos a escribir acá elevado al cuadrado después de este 826, escrito de esta forma. Aquí está. Ya hemos escrito entonces esta ecuación de Bernoulli con todos esos datos, y el objetivo es obtener P sub 2, que es la presión 2 o la presión final. Entonces, esto mismo lo vamos a ver en la siguiente página para seguir el desarrollo del proceso de cálculo para obtener la presión final o la presión 2. Esto es exactamente lo mismo que obtuvimos anteriormente, donde aquí tenemos el igual, en este momento está en color negro. Entonces, lo que vamos a hacer es que, como tenemos aquí expresiones
de 0.04421 metros sobre segundo elevado al cuadrado, vamos a elevar al cuadrado eso. Lo mismo aquí, 0.3978 metros sobre segundo al cuadrado, que esas son la velocidad 1 y velocidad 2, o velocidad inicial y velocidad final, que es lo que tenemos conforme a esta fórmula. Tenemos aquí la velocidad 1 al cuadrado, velocidad 2 al cuadrado. Entonces no podemos iniciar ni sumas ni multiplicaciones, sino primero resolvemos el problema de la potencia, elevando al cuadrado las expresiones de la velocidad 1. Es decir, que con la velocidad 1, que es 0.04421, vamos a elevarlo al cuadrado para resolver esa parte. Y aquí en la velocidad 2, lo que corresponde a 0.39789 metros sobre segundo elevado al cuadrado, para poder resolver las multiplicaciones. Es decir, tenemos esto, 0.04421 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Entonces primero elevamos eso al cuadrado y esto también, que es la velocidad 2, 0.3978 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Que elevar al cuadrado significa multiplicar 0.04421 por 0.04421. Y en este caso significa 0.3978 por 0.3978. Y lo que va a ocurrir con la unidad es que va a quedar metros cuadrados y segundo cuadrado. Lo mismo aquí. Las unidades quedan metros cuadrados, segundo al cuadrado. No va a cambiar esto, se va a escribir exactamente como está. Esto también va a quedar exacto, lo mismo esto. Lo único que va a cambiar es esto, la velocidad, es el valor numérico. Esto se va a mantener igual, el igual, válgase la redundancia. La presión lo mismo, estas cantidades se van a mantener igual, lo mismo esto. El único que va a hacer ese cambio es esto, que es la velocidad 2 final o final, escrito de la siguiente manera. Bueno, después vamos a aplicar lo de los 70.000. Seguimos escribiendo 70 kilopascales, luego más, tenemos 826 como habíamos dicho, lo mismo se vuelve a escribir. 9.81 metros sobre segundo cuadrado se mantiene igual. 1 metro se mantiene igual, que esto está multiplicando a esto y a esto. Luego más 1, más 1 medio, que es lo que vamos a escribir aquí. Más 1 medio. Escribimos 826 kilogramos metros cúbicos aquí, exactamente. Entonces tenemos aquí el primer cambio, 0.04421, lo elevamos al cuadrado, quedando de esta manera, 0.00195.4, y lógicamente nos queda metros cuadrados sobre segundo cuadrado, por estar esto elevado al cuadrado. Luego escribimos igual, lo ponemos en rojo para distinguir lo que es la parte de Bernoulli por el lado de la izquierda, que representa el estado 1, y lo que es la parte de la ecuación de Bernoulli por el lado de la derecha, que es el estado 2. Entonces, y vamos a poner en rojo la variable que debemos calcular, que es la presión 2, que es lo que vamos a escribir aquí, presión 2. Luego más, lo tenemos escrito acá, vamos a escribir exactamente esto mismo, 826 kilogramos metros cúbicos, que es lo que tenemos escrito acá, por 9.81 metros sobre segundo cuadrado, que es lo que tenemos escrito aquí. Y este 3 metros también se va a mantener acá. Luego más 1 medio, que es lo que vamos a escribir aquí, más 1 medio de 826 kilogramos metros cúbicos, que es lo mismo que vamos a escribir acá. Y esto lo vamos a escribir aquí, pero ya elevado al cuadrado, 0.3978 al cuadrado, que nos da 0.15824. Y las unidades estas, como se elevan al cuadrado, nos queda metros cuadrados sobre segundo cuadrado, que es lo que escribimos acá. Entonces, esa es la siguiente etapa del desarrollo de esta ecuación.
Cuando hacemos este cálculo, es preferible lo que es la ecuación de Bernoulli escribirlo con el cuaderno horizontal, porque es tan grande la ecuación y para que nos quepa. O sea, todo esto de acá nos representa una sola línea, ¿ya? Es una sola ecuación. Yo lo escribo para abajo por el espacio, pero realmente todo debe estar escrito en una sola línea. Lo mismo acá. Pero sí es recomendable entonces usar el cuaderno horizontalmente para que quede bien escrito en una sola línea. Entonces, ahora sí, estos 70 kilopascales lo escribimos acá, pero ya en términos de pascales. Como es kilo representa 1000, multiplicamos 70 por 1000 y son los 70.000 pascales. Luego lo que vamos a hacer es multiplicar 826 por 9.81 por 1. Y eso es lo que vamos a escribir aquí, el resultado de esta parte de la componente de lo que es la ecuación de Bernoulli en su estado inicial, más 8103.06 pascales, que nos representa la multiplicación de esto por esto por esto. Ahora, más, escribimos más acá, la tercera componente del estado 1 o estado inicial. Aquí lo que vamos a hacer es multiplicar 826 por 0.00195.4 entre 2, esto por esto entre 2, ¿ya? 826 por 0.00195.4 entre 2, y es lo que vamos a poner el resultado acá. Y como hicimos la deducción de unidades, nos va a salir todo en pascales. Por eso es que de un solo ponemos pascales. Lógicamente, cuando trabajamos, ¿qué? Metros, segundo y kilogramos. Esa es la condición. Entonces tenemos 0.807002 pascales, que corresponde el haber multiplicado esto por esto entre 2. Ahora ponemos igual, que es lo que vamos a escribir aquí, y P sub 2 en rojo para hacer notable y evidente la ecuación, más, y escribimos aquí el resultado de multiplicar 826 por 9.81 por 3. Al multiplicar 826 por 9.81 por 3 nos da la siguiente cantidad, 24.309.18 pascales, ¿ya? Que todas estas unidades se transforman a pascales. Luego que tenemos la segunda componente, ahora vamos a trabajar con la tercera componente. Y entonces lo que hacemos es multiplicar 826 por 0.15824 entre 2. Nuevamente, lo que hacemos es 826 por 0.15824. Recuerden que esto es una cantidad seguida, ¿ya? Es decir, 0.15824. Y entre 2, ¿verdad? Esto por esto entre 2 nos da más 65.353120 pascales, ¿ya? Esto es el resultado de 826 por 0.15824 entre 2. De ahí ya tenemos más claro el panorama del trabajo de la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Para encontrar la presión 2. ¿Bien? Luego nosotros lo que hacemos es sumar 70.000 más 8.103.06 más 0.807002, que es lo que nos va a quedar al lado de la izquierda, igual P sub 2 más, y eso será sumando 24.309.18 con 65.353120 pascales, quedando la ecuación así. Este 78.103.86, que proviene de sumar 70.000 más 8.103.06 y 0.87002. Y esa suma de estos tres es lo que nos da este 78.103.86 pascales.
Luego escribo igual a P sub 2 y sumamos 24.309.18 con 65.353120 para obtener este resultado de 24.374.53 pascales. Esta misma ecuación que tenemos aquí, lo vamos a escribir en la siguiente página para seguir el proceso de solución. Aquí tenemos lo que teníamos en la ecuación anterior, solo que no está en rojo estos dos. Y la idea es despejar a P sub 2. Vemos ya una ecuación más fácil de manejar. De esto que está aquí al lado de la derecha lo vamos a colocar a la izquierda y esto que está en la izquierda lo paso a la derecha. Escrito de la siguiente manera. P sub 2 más 24.374.53, que es esto de acá, igual al 78.103.86, que es lo que está a este lado. Lo hemos pasado acá y ahora sí podemos obtener el valor de P sub 2, bueno, una parte y el proceso de solución. Y para ello entonces esto que es positivo pasa al otro lado de la igualdad y al ocurrir eso entonces lo que es positivo cambia a negativo, de manera que pasa a restar. Es decir, nos queda P sub 2 igual 78.103.86 expresado acá, menos, dado que esto que es positivo cambia a negativo al pasar al otro lado de la igualdad, menos 24.374.53, que es lo que tenemos acá. Restamos esa cantidad y así tenemos el valor de la presión 2, que son 53.729.33 pascales. Esta es la forma de trabajar que vamos a seguir sobre esto de la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli o ley de continuidad o ley de Bernoulli. Recordando, por último, el creador de la ecuación de continuidad fue hecha por Leonardo da Vinci. ¿Ya? Estamos hablando del siglo XV, de la época en que vivió este artista, arquitecto, ingeniero, iniciadores del estudio de la anatomía, ¿ya? Y Bernoulli, que pertenece al siglo XVIII, el creador de la ecuación Bernoulli, del grupo de matemáticos de 5 familiares, de 5 generaciones, y es Daniel Bernoulli el que creó esa ecuación, y que luego fue depurada hasta su forma final a través del matemático Leonhard Euler. Estamos hablando del siglo XVIII. Y recordando que con la ecuación de continuidad, que es el caudal de principio es igual al caudal final, es decir, área 1 por velocidad 1 igual a área 2 por velocidad 2, que eso es el igual al caudal, al valor Q o flujo, que eso lo necesitamos para encontrar la velocidad 1 y la velocidad 2. Y la ecuación Bernoulli la utilizamos para encontrar la presión 2 o la presión final. Con esto cerramos este tema de ecuación de continuidad y Bernoulli. Luego hay una línea de problemas que hay que seguir el mismo esquema modelo de trabajo, en la misma forma de sistematización. Así que este video es una forma para dar esa guía de trabajo.